bueno, nos ha permitido entonces llegar a algunos públicos que de otra manera sería difícil hacerlo, no solamente para que oigan lo que estamos haciendo, sino también para tener con nosotros a personas que se encuentran en otras latitudes. Es el caso de hoy, donde vamos a tener a la profesora María Gabriela Sarmiento, radicada en Suiza por los momentos y que colabora con el Instituto de Derecho Público eh, eh, en el tema justamente que nos va a exponer a ella. Ella es una abogada de la Universidad Central de Venezuela, hizo posgrado en España y en Francia también, en los temas de los cuales hoy en día nos va a hablar, sobre el tema inicialmente negocios internacionales, pero eso la fue llevando un poco a los negocios ilícitos, podríamos decir, si a las negociaciones que ya encubren otro tipo de cosas y que traen como consecuencia pues la depredación de dineros públicos en general y que algunos, en general, en todos los países es un flagelo con el que se trata de luchar. La muestra de eso es justamente que haya un interés internacional en las instancias internacionales por tratar de ponerle freno a ese flagelo y establecer normas a través de las cuales se logre frenar pues, tanto la incidencia del delito en sí mismo como los perjuicios económicos, sociales que trae muchas veces la corrupción, por ejemplo, ¿no? Sin contar pues con otras cosas como el tráfico de drogas, el tráfico de personas. Eh, bueno, de todas estas cosas desagradables pero necesarias de abordar, porque eso es algo que tiene que ser tratado por el derecho y afortunadamente que nos encontramos en estados de derecho, o al menos teóricamente, donde las actividades del Estado y de los entes públicos deben estar regidas por el principio de legalidad y solo se puede hacer aquello que la norma permita. Bueno, tendría que haber un marco jurídico que permita justamente a las instituciones públicas luchar contra eh, estas conductas indebidas y los efectos perniciosos que produce en la sociedad. Hoy entonces vamos a oír a María Gabriela Sarmiento, que hizo incluso un doctorado de una manera muy exitosa en España sobre estos temas precisamente. Y ha emprendido una investigación, ha publicado, verdaderamente ha sido muy productiva su dedicación a estos temas, porque hay libros sobre distintos aspectos que tienen que ser abordados. Ha dado charlas, con nosotros ha participado en un coloquio previo, sobre distintos aspectos o distintas caras que pueden presentar estos fenómenos tan indeseables, ¿no? Y hoy nos va a hablar de una cosa que nos parece particularmente interesante en el caso de Venezuela, que es ver si es factible en nuestro país tratar de lograr una fórmula que permita adecuadamente y dentro del marco de la legalidad la recuperación de los activos que se pierden por estas prácticas indebidas. Entonces ella nos va a hablar de eso, nos va a enmarcar primero en qué contexto ha realizado esta investigación y la está realizando, porque es una investigación en curso, y luego pues nos va a hablar de cuáles son los hallazgos que ha hecho hasta ahora. Te oímos, María Gabriela, por favor. Muchísimas gracias, profesor Urdaneta. Muchísimas gracias al Instituto de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB por la invitación a conversar sobre esta nueva investigación que estoy realizando como investigadora invitada de su instituto, que es, digamos, una continuación, ¿no?, de lo que comencé a estudiar en el año de 2017. Y formalmente a partir del año 2018, dentro de lo que era un doctorado de 5 años en la Universidad de Zaragoza sobre los procesos internacionales de recuperación de activos derivados de la corrupción transnacional.
Y quiero también agradecer a Universitas Fundación, por supuesto, por este apoyo constante, y estoy muy contenta de estar hoy en el espacio de la cátedra Moles Cauel. Una fórmula venezolana para la recuperación de activos derivados de la corrupción. Para mí, obviamente el título es más bien una invitación a un debate. No hay una fórmula específica, ni siquiera en el caso suizo, que fue el que estudié, no hay una fórmula específica de recuperación de activos derivados de la corrupción transnacional. Em, todo procedimiento es generado prácticamente ad hoc, caso por caso. Sin embargo, me gustaría presentarles aquí algunas aristas o algunos aspectos de lo que estoy ahora estudiando en el marco de esta nueva investigación que se centra solamente en Venezuela. Esta es la diferencia. La diferencia es que yo me centré en la jurisdicción suiza durante estos últimos 5 años. Quería comprender si existían fondos del erario público venezolano en este país, cómo se podían recuperar. Y por eso me interesaba el tema. Y cuando me puse a estudiar los casos, y me estudié los casos de Nigeria, de Angola, de Brasil, de Perú, cuando me di cuenta de Malasia, etc., cuando me di cuenta bueno, que el asunto es interminable y que empezó desde el año de 1986, me pareció interesantísimo pues abarcar todos los casos, no solamente el venezolano, y por eso es que mi tesis doctoral no se centra en Venezuela. Y bueno, y ahora gracias al profesor Urdaneta me voy a centrar en ello. Entonces, mi primera parte, yo he dividido esta presentación, y que es muy corta, tiene 10 diapositivas nada más, en 4 partes. La primera parte es hablarle de esos antecedentes, de qué fue lo que yo estudié para poder decir que yo tengo ya una base para poder continuar estos estudios sobre procesos de recuperación de activos derivados de la corrupción transnacional, y luego comentarles qué hemos trabajado junto con el Instituto de Derecho Público como bosquejo sobre lo que queremos estudiar ahora, para tratar de obtener algunos resultados concretos o recomendaciones específicas en materia de recuperación de activos en Venezuela. Luego quiero hablar del enfoque interdisciplinario, porque no quiero que esto se limite simplemente a un estudio de derecho penal, porque no lo es. Y bueno, en cuarto lugar, pues están las interrogantes, y tenemos demasiadas. Entonces, yo como investigadora, desde que tengo estudiando este tema desde el 2017-18, tengo muchísimas interrogantes, y obviamente con la situación venezolana, pues aumenta el problema. En el caso, ahora comienzo a narrarles esos antecedentes, ¿no? En el caso de ese estudio previo, en donde analicé los procesos de recuperación de activos en Suiza, lo primero que había que entender era que lo primero que hay que estudiar, y lo primero que hay que conocer, lo primero que hay que entender, racionalizar y ubicar en la legislación y en la jurisprudencia y en la doctrina, eran las medidas preventivas para evitar o para luchar contra el lavado de dinero o el lavado de activos, como se le llama más comúnmente en Venezuela, me he dado cuenta, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y además de la prevención de la proliferación de armas. Y es ahí donde está todo digamos que donde se centra todo el problema, porque es en esa primera etapa, en la etapa de conocer quién es el último beneficiario económico de cuentas bancarias, o de conocer quién es el último beneficiario, o sea, el real beneficiario de propiedades, bienes inmuebles o bienes muebles que se encuentran en este país, o conocer quién es el propietario de las acciones de las empresas que se encuentran en este país, o cuyas cuentas, o empresas offshore cuyas cuentas se encuentran en este país. Es ahí donde está el centro de todo. Si eso funcionara bien, no estaríamos hablando de recuperación de activos. Por eso es que empecé por el principio. Y teníamos que también, me tocó también estudiar
la legitimación de capitales, porque no es solamente conocer quién es el último beneficiario económico de bienes muebles e inmuebles, sino también conocer la procedencia de esos bienes, o cómo fueron adquiridos, si fue si fue con dinero de legítima procedencia o no, o con fondos de legítima procedencia o no, o si fueron intercambiados o mezclados con fondos de legítima procedencia o no. Luego de estudiar toda esa parte previa en Suiza y un poco en todo lo que es el compendio normativo de la Unión Europea, bueno, me di cuenta que obviamente hay fallas, muchas, y pues ocurre el lavado de dinero. Una vez que ocurre el lavado de dinero y se disimulan los fondos, por ejemplo, en el caso venezolano, se disimulan los fondos del erario público que han sido malversados y terminan, por ejemplo, transitando por estos países para terminar luego en Dubái o en China o donde sea. ¿Cómo se recuperan? Entonces, este proceso tiene unas 4 etapas. Primero hay que rastrear los fondos. ¿Hacia dónde se fueron los fondos? Se fueron fuera del país, fuera de la jurisdicción venezolana, entraron a Estados Unidos, a través de qué tipo de transacciones económicas se hizo esto. Y llegaron a Suiza, entonces hay que identificarlos. ¿Cuáles son exactamente esos bienes? En Suiza ocurrió que se fueron identificados algunos bienes y fueron bloqueados preventivamente, no estoy diciendo confiscados, preventivamente, y en algunos casos fueron incluso transferidos a juicios del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lleva algunos casos de corrupción venezolana, vamos a llamarlo así. Una vez, por ejemplo en Suiza, una vez que han sido identificados estos bienes, rastreados e identificados, deben bloquearse si existen suficientes evidencias para ello, de la procedencia ilícita o de la comisión de algún delito en el extranjero, como la corrupción, o de la comisión de algún delito dentro de Suiza, como el lavado de dinero. Luego se procede a la confiscación, y esto lo estoy diciendo muy fácil, pero esto no para nada ocurre así. Pueden pasar 15 años o 20 años en algunos de los casos que iniciaron en el año de 1986. Y una vez que ocurre la confiscación, debería pasarse a una etapa que no había mencionado, porque había mencionado que eran solo 4 etapas, pero la quinta etapa, que ocurre raramente, es la de la restitución de los bienes. ¿Cómo ocurre esa restitución de bienes? Y en este caso, obviamente todo depende del nivel de cooperación del Estado requirente, del Estado solicitante de la investigación, o el Estado solicitante de la restitución de los fondos, y de cuál es la situación política y de gobernabilidad de ese Estado. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, comprendí durante la investigación que era imposible alguna cooperación entre el Estado suizo y el Estado venezolano para proceder a la confiscación de mayor cantidad, por ejemplo, de bienes, como está ocurriendo, por ejemplo, con el caso ruso, pero por razones muy distintas. Y a pesar de que Suiza tiene una ley para bloquear y confiscar los bienes que detenten las personas expuestas políticamente en el extranjero, y que se encuentren aquí en Suiza y que los hayan rastreado, identificados hasta aquí, pues esa ley tampoco se ha logrado aplicar al caso venezolano. ¿Y por qué? Porque siempre los abogados que interrogué y los funcionarios públicos que interrogué explicaban que tenía que haber un cambio de poder, que de acuerdo a esa ley, la LVP, tenía que haber un cambio de poder, o tenía que demostrarse alguna alteración, alguna pérdida parcial del poder por parte de quien estuviese gobernando, para que se procediera preventivamente a bloquear y confiscar fondos y tal, y en espera, obviamente, de lo más importante de todo y el detonador, que es una solicitud de asistencia mutua. Entonces, en este caso no les puedo hablar de ningún caso de restitución que haya estudiado que vincule a Venezuela dentro de la jurisdicción suiza,
Pero hay muchísimos otros casos en los que sí ha habido una restitución total o parcial de los fondos que han sido debidamente bloqueados y confiscados, y últimamente, a partir del año 2017, se están celebrando contratos en los que se incorporan cláusulas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible, porque en esos objetivos no es solamente, no incluye solamente situaciones para mejorar la vida en general o tener paz en el mundo y tal, sino que incluye que para poder obtener un mundo justo y paz en el mundo es necesario mitigar la corrupción. Y dentro de mitigar la corrupción proponen o ponen como una de las metas la restitución de los fondos económicos o de los activos que hayan sido objeto de saqueo y malversación, y que puedan ser rastreados, identificados, bloqueados y confiscados en determinado país, y puedan ser pues, restituidos al país de origen, ¿no? ¿Y por qué me interesaba Suiza? No era solamente porque yo esté viviendo en Suiza o porque haya sido más fácil por la universidad, no. Es porque Suiza gestiona a nivel mundial, o sea, a pesar de lo pequeña que es, a nivel mundial gestiona el 30% de la fortuna mundial offshore, toda mezclada, o sea, 30%. O sea, digamos que si de Venezuela desaparecen 1.000 millones de dólares, es posible que el 30% de esos 1.000 millones de dólares transite por Suiza. Eso es más o menos lo que quiero decir digamos, en muy resumidas palabras. Pero no es solamente eso, es que ese 30% de la fortuna mundial offshore representa casi el 50% de todos los fondos que gestiona Suiza en este país. Bueno, el 48%, o sea, casi el 50%. Y ese casi 50% son algo así como 3.500 millones de dólares. Y es por eso que me parece tan importante estudiar a Suiza y saber si de verdad tiene para lo que representa este centro financiero offshore, si tiene de verdad unas medidas preventivas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que sean comparables con el valor que representa este centro financiero offshore. Ese era el motivo principal. El segundo era, por supuesto, que había fondos venezolanos en este país. Ahora bien, digamos que en resumen, no les puedo hablar de las 1.500 páginas de tesis, pero en resumen, no se podían evitar concluir que a pesar de toda la legislación, a pesar de todos los esfuerzos suizos, después de todas las presiones del G9, de la OCDE, de la Unión Europea, por supuesto de Estados Unidos principalmente, después de todas las presiones para que reforme su sistema financiero, a pesar de todo lo que se ha hecho hasta ahora, existen graves debilidades a nivel de cumplimiento. O sea, ya no podemos decir necesariamente que no hay legislación. Sí hay fallas, hay vacíos, pero se han mejorado mucho. Y lo que está fallando ahora es cómo se comporta el sistema financiero, cómo se comporta el banquero en particular, o el ejecutivo de cuentas, o cómo se está comportando alguna empresa privada que se encargue de los casinos o que se ocupe de propiedades, por ejemplo, que sean corredores de propiedades o que sean los que se ocupan de hacer las transacciones de los objetos de lujo, de las obras de arte, etcétera. Es ahí donde está ocurriendo pues la mayor falla, ¿no? Y lo que dicen los bancos es que no es culpa de ellos como banqueros, sino que la situación es que los bancos internacionales que se supone que cumplen con las mismas regulaciones financieras que Suiza, que debieron ya haber realizado todo el due diligence necesario para conocer a su cliente y para conocer el valor de las transacciones, no, para conocer también la legitimidad del capital, ¿no? La legitimación de capitales,
Una vez que ellos envían esa evaluación del Departamento de Compliance al banco suizo, cuando llegan los fondos, pues el banco suizo considera que ese compliance o ese procedimiento de due diligence que se ha hecho sobre ese cliente es bueno, no va a dudar sobre él. Si se trata de bancos de gran reputación, de bancos internacionales. Esa es una de las excusas que me explicaron pues, los banqueros durante, durante la investigación en la que entrevisté aproximadamente a unas 100 personas, que no eran solamente banqueros, eran también estudiantes, profesores, especialistas, ONGs, etcétera, ¿no? Ahora, pasando a Venezuela, yo pensé que podía aplicar lo mismo, o sea, más o menos en la misma estructura o la misma metodología, y en el caso venezolano. Pero la situación no es igual, por supuesto. Es más complicada de lo que se podía pensar, sobre todo con 2 años en los que donde se generó legislación, creo yo sí creo que es legislación, se generó legislación y no sabemos si la podemos aplicar o no la podemos aplicar. Y estoy hablando de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional. Yo quería también estudiar, es decir, bueno, voy a estudiar toda la legislación, todo lo que compete, todo lo que ataña al lavado de activos en Venezuela, a la delincuencia organizada, al financiamiento del terrorismo. Voy a estudiar también la parte, no solamente la legislación, pero la legislación, digamos, a nivel de leyes o leyes orgánicas, o convenciones internacionales que haya ratificado Venezuela, pero me voy a bajar y me voy a ir a ver las ordenanzas y me voy a ver qué está diciendo el sistema financiero, y bueno, así sucesivamente. Y me encontré pues con una ley de recuperación de activos que había sido adoptada en segunda discusión, pero por la comisión delegada, o sea, entre los años de 2019 y 2022, es decir, en la época del gobierno interino, y por supuesto no está publicada en Gaceta Oficial. Entonces, bueno, se toma en consideración, no se toma en consideración, se toma en consideración que la Asamblea, que la comisión delegada había dicho que bastaba con poner con publicar las leyes en una gaceta legislativa y no en una gaceta oficial. O sea, primero sería necesario tener una interpretación a nivel jurisprudencial de este tipo de estas normas para ver si se pueden aplicar o no se pueden aplicar, pero como obviamente el Tribunal Supremo dijo que nada de eso existe, o sea, nada de lo que haya hecho esa comisión delegada existe, entonces es difícil, ¿no? Poder tener un poco la opinión de ese tribunal sobre esta legislación, por ejemplo, de la de activos, la de recuperación de activos derivados de la corrupción. Y, perdón. Luego me quise ir a la doctrina. A mí me encantó muchísimo durante mis estudios, me gustó muchísimo lo que estaba escribiendo el doctor Fernando Fernández. Me interesó muchísimo porque él trabaja, y de hecho tiene mañana un evento sobre un tema que les voy a mencionar ahora. Trabaja mucho con todo lo que es compliance y due diligence, es decir, con todo lo que es las medidas de prevención del lavado de dinero o del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Pero por supuesto hay muchísimos otros profesores, abogados venezolanos que están trabajando el tema. Ferrer me gustó muchísimo porque trabajó el tema de la recuperación de activos. Hay otra abogada que se llama María Alejandra Álvarez, también está trabajando el tema de recuperación de activos, incluso formó una ONG que tiene algo así como, que lleva por nombre algo así como Fondo para la Reconstrucción de Venezuela, con la recuperación de activos, y trabaja activamente desde Estados Unidos
para incidir en las políticas en Estados Unidos relacionadas con los bienes de Venezuela en el extranjero. Obviamente el profesor José Antonio Hernández ha trabajado con el tema y ha sido incluso representante procurador de Venezuela ante organismos internacionales y jurisdicciones extranjeras. Y bueno, he tomado en consideración los trabajos de ellos, pero también de Transparencia Venezuela, de Suprema Justicia, y me paro aquí, pero me ha gustado también muchísimo, y no lo puedo dejar de mencionar, el profesor Urbina. Me gustó muchísimo que él trabajara el tema de extinción de dominio, incluso antes de que a los venezolanos les interesara. Y me gustó muchísimo que él explicara, así como lo explica un exfiscal colombiano de extinción de dominio, explicara muy bien lo que es una confiscación civil sin previa condena penal, o sea, hay una confiscación in rem, o sea, una confiscación que se interesa y que sanciona la procedencia ilegítima de la cosa y que no se interesa por la persona o no se interesa por alguien que haya cometido algún delito. No, solamente se interesa por algo que tiene que ver con el derecho de propiedad. Y bueno, me pareció muy interesante sus trabajos. Obviamente tengo una lista muchísimo más larga que mencionarles. Sin embargo, queremos reducir esto a algunos comentarios más para poder abrir el debate. Entonces, en materia de legislación les comenté que había tratado de estructurar mi trabajo igual como lo había hecho en el lado suizo y que, bueno, esto no ha sido posible, no es exactamente igual, cada jurisdicción es un mundo. Y hay otra cosa que me parece interesante y es que es importante pensar en las iniciativas internacionales, porque si en Venezuela y en los demás países del mundo existen hoy en día regulaciones financieras internacionales que han sido estandarizadas o homogeneizadas, es gracias al Grupo de Acción Financiera Internacional, es gracias a las recomendaciones, ¿no? del Grupo de Acción Financiera Internacional, es gracias también a la plataforma del Grupo Egmont que reúne a las unidades de inteligencia financiera. O sea, hay muchas iniciativas internacionales que influyen, impactan cómo se comportan los países en materia de prevención del lavado de capitales o lavado de activos y la financiación del terrorismo. Y yo quería comentar no solamente esas que conocemos, ¿no? como las recomendaciones del GAFI, que incluso incluye en una recomendación, la 38, la posibilidad de recuperar los activos y pasando obviamente por el decomiso, la confiscación. Y me gustaría mencionar también, como lo hice anteriormente, que los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, todo esto es soft law, pero están tomando mayor fuerza entre los países que desean mejorar el sistema financiero internacional, y también incluye, pues esos objetivos incluyen también la posibilidad, ¿no? de proceder a recuperar activos que se hayan identificado y que sean procedentes de hechos de corrupción, por ejemplo. Pero también hay, y lo voy a leer, que son nombres largos, están las resoluciones adoptadas por la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en materia de recuperación de activos. Esas resoluciones son súper interesantes y también están las disposiciones o las recomendaciones del Global Forum on Asset Recovery, el que lo llaman GEFAR o GEFAR, y la agenda de acción de Addis Ababa y estos principios, ¿no? del Foro Global de Recuperación de Activos, traducido, ¿no? Y cada una de estas iniciativas internacionales que, repito, son soft law, pero es así como se está manejando incluso, por ejemplo, en materia de migración. Ya no estamos escuchando tampoco hablar de convenciones adoptadas en el año 2018, estamos escuchando de pactos.
pactos adoptados y declaraciones adoptadas en los últimos años y estamos observando también que se están creando mecanismos para evaluar el nivel de cumplimiento de esos pactos o de esos principios, de esas recomendaciones, como también ocurre con el GAFI, que también realiza estas evaluaciones, autoevaluaciones que se puede hacer el país, como las evaluaciones que hacen otros países de determinados países, como la que salió de Venezuela hace poco, para conocer el nivel de cumplimiento de las 40 recomendaciones por parte de Venezuela, por ejemplo. Todas estas iniciativas se centran en la prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, entre otros, y todas invitan a conocer al cliente, todas invitan a conocer las transacciones que se están realizando, todas invitan a conocer la legitimidad del capital empleado en esas transacciones o en la adquisición de bienes y servicios. Y más recientemente, no vamos obviamente a dejar de hablar de la Convención de Mérida contra la corrupción, y las convenciones de Palermo y la Convención de Viena, obviamente son todas muy importantes, pero sería interesante para pensar en una fórmula venezolana de recuperación de activos, estudiarse, empaparse de todas estas iniciativas internacionales que no son vinculantes, que son de aplicación facultativa, pero que todos los países que desean tener un sistema financiero internacional sano están aplicando. También sería interesante conocer cuál es la posición de Venezuela sobre el intercambio automático de información financiera, que ha sido promovida desde la OCDE y desde la Unión Europea, y en la que hoy en día están participando países también latinoamericanos, como Argentina, Brasil, Costa Rica. Entonces, por supuesto, Colombia, que ahora es miembro de la OCDE. Entonces, y son importantes todas estas iniciativas internacionales también, porque siempre se habla de cooperación internacional, o sea, para que opere una recuperación de bienes producto de la corrupción transnacional, lo primero que hay que establecer es la cooperación. ¿Cómo es la cooperación internacional? ¿Existen acuerdos bilaterales entre país requiriente y país requerido? ¿O existen acuerdos multilaterales que hayan celebrado o que hayan suscrito o ratificado ambos, como en la Convención de Mérida, que establece en uno de sus capítulos la cooperación internacional? Pero también están las convenciones regionales, por ejemplo, de la OEA, y creo que, o la Convención Interamericana, ¿no?, contra la corrupción. Me parece que es importante volver a revisitar todos estos instrumentos regionales e internacionales, vinculantes o no vinculantes, para poder hablar de una fórmula específica, ¿no? Como jurisprudencia del Tribunal Supremo, lo que he recabado hasta ahora ha sido lo que empleé en la tesis doctoral y en alguna que otra publicación con FUNEDA y la Editorial Jurídica Venezolana, que están relacionadas con si las decisiones de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de Venezuela tienen o no valor, o están relacionadas con la aplicación o no directa de las convenciones internacionales, que ha comentado muy bien el profesor Urbina, y también tiene que ver con la última sentencia de hace pocos meses relacionada con esa nueva ley de extinción de dominio. Y bueno, estamos en plena investigación, así que esto no es todo, ¿no? Como punto tercero de esta presentación, simplemente quería recordar que esto es un estudio interdisciplinario. Aquí no estamos hablando solamente de derecho penal, no estamos hablando de delitos solamente, estamos hablando de
también de hechos ilícitos, estamos hablando de derecho civil, estamos hablando de derecho de obligaciones, estamos hablando de derecho de propiedad, o sea, estamos hablando, por supuesto, de derecho constitucional. Son, digamos que tenemos muchas áreas del derecho que tienen una incidencia en esta investigación. No podemos hablar que esto es solamente derecho público, tal vez terminamos leyendo algún tema que tiene que ver con derecho privado y sobre todo en las regulaciones financieras podemos caer ahí. Entonces, no quiero que encasillen esta investigación, ese es el punto. Y también tenemos que tener muy presente que la recuperación de activos derivados de la corrupción no es un asunto interno de Venezuela, o sea, también es, y sobre todo es, un asunto internacional y de cooperación internacional. Y en cuanto a las interrogantes que yo tengo y que seguramente ustedes también tienen, lo primero era identificar qué procedimientos existen, ¿no?, en Venezuela para recuperar activos derivados de hechos de corrupción. Y lo único que hemos podido observar es que antes de esa ley de extinción de dominio o antes de la otra ley sobre protección de activos, antes de esas leyes estaba la ley existe la ley orgánica, ¿no?, para luchar contra la delincuencia organizada, y es la que más habla sobre decomiso y confiscación. Pero incluso el último informe del GAFI sobre el nivel de cumplimiento, ¿no?, la evaluación, el nivel de cumplimiento de Venezuela de esas 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Incluso ahí ellos llegan a la misma conclusión. No hay exactamente en Venezuela, en este momento, hoy, una única normativa o un compendio específico que sirva para proceder a rastreo, identificación, bloqueo y confiscación y finalmente una restitución, ¿no?, de esos fondos. Y por supuesto, a nivel de confiscación civil, no hay actualmente una, una normativa específica que no sea la nueva ley de extinción de dominio, pero cuya redacción, tanto de la ley como de la sentencia que se relaciona con ella, tienen elementos del derecho penal que hace ya confundirnos y llegar a la conclusión de que en definitiva esto no es solamente una confiscación civil sin previa condena penal. Entonces, no hay algo, o sea, no hay una fórmula, no hay un procedimiento específico por ahora. ¿Quién tiene la legitimación activa para recuperar los bienes de la República? Este es un tema bueno, es una pregunta y un interrogante que yo me hice porque yo quería entender quién le pide a Suiza, quién le envía a Suiza la solicitud de asistencia. O sea, ¿quién lo hace? Entre el 2019 y 2022, ¿quién lo hacía? El procurador de Guaidó, lo hacía el procurador del otro presidente. No se sabía. Suiza no reconoció nunca al otro, al gobierno interino. ¿Cómo se recuperan activos del Estado una vez que han sido transformados en otros bienes mezclados o camuflajeados? Eso también es otra pregunta. ¿Cómo se recuperan activos que están a nombre de terceros que no son quienes cometieron hechos ilícitos, o no son los funcionarios públicos, no son los PEP, son asociados o son familiares? Todavía no hay una respuesta concreta. ¿Qué se hace con esos fondos recuperados ahora en algunas de las legislaciones y en la que estaba prevista por el gobierno interino? Especificaba que debían desarrollarse proyectos sociales, pero actualmente no tenemos claro la situación. ¿Y se resarcen los daños causados por los hechos de corrupción sistemática? En mi opinión todavía no, pero me encantaría escucharlos a ustedes. Y así paro la presentación.
Ya quité la presentación para que podamos conversar. No sé si tienen alguna pregunta. Pues, perdone, estaba hablando y no me daba cuenta que no había abierto el micrófono, ¿no? Bueno, en primer lugar, felicitarte, pues muchas gracias pues, por una cosa tan compleja. Tratar de reducirla en media hora, pues es una proeza, ¿no? Pero bueno, tú conoces tanto del tema que te puedes permitir compendiar en unas 4 bloques de ideas todo ese complejo material, ¿no? Eh, hay aquí un comentario de Emilio Urbina, excelente la ponencia de la profesora Sarmiento, refleja la gran babelia normativa en esta materia, muchos éxitos. Bueno, en la medida en que haya una babelia, uno entonces tiene como que tratar de centrar precisamente un poco la mirada hacia algo concreto, bueno, tratar de buscar. A mí me parece muy interesante lo que tú trataste de hacer, de buscar cuáles pueden ser los procedimientos, quién, y un procedimiento, bueno, que vaya dirigido por quién es la autoridad que maneja ese procedimiento, quién es el que lo solicita, eso es lo básico en cualquier procedimiento, quién tiene la iniciativa, quién tiene la legitimación activa, contra quién es el procedimiento. Eso habría que, si es que es uno solo, pero si son varios, pues entonces hay que tratar de averiguarlo en cada uno de ellos, ¿no? Tú hablaste, o sea, si uno trata de buscar hacer ese análisis jurídico de ese o esos procedimientos, uno trataría de buscar la fuente, ¿no? ¿Cuál es la fuente del derecho? Es un tratado internacional que lo prevé, es una ley nacional, es un asunto interno, es un asunto internacional. Si es internacional, pues tendría que haber una fuente de derecho internacional, un tratado bilateral o un acuerdo multilateral. Pero tú hablaste mucho de soft law y el soft law, pues, no es, en términos clásicos, no es propiamente una fuente del derecho que sea obligatoria para todo el mundo. Pues no, es una recomendación, es algo que más bien como que el interés propio de quien la cumple es porque le produce un beneficio el cumplirlo, ¿no? Más que es más como una carga, dirían nuestros viejos profesores, no es una obligación, no es un deber, es una carga. Es decir, yo lo hago porque me trae un beneficio y si no lo hago, pues me lo pierdo yo, pues soy yo el que está hecho en beneficio mío. Pues entonces, no sé si hablar de un procedimiento de recuperación de activos con ese marco legal un poco fluido, un poco impreciso. En el caso venezolano, concretamente, ¿qué propondrías tú? Que se dicte una ley que no hagamos referencia al estado actual de las cosas, pues sino hablemos de una situación ideal. Imaginemos que la Asamblea Nacional está funcionando bien y que todo está funcionando bien, los tribunales funcionan bien y eso. ¿Cuáles serían los elementos que a tu manera de ver deberían tomarse en cuenta para tratar de buscar una solución en esto? Tiene, por favor, Samara, le activas el micrófono a la profesora Sarmiento. Ajá, ya. Gracias, muchísimas gracias. Por supuesto, interesantísimo lo que comentas. ¿Qué procedimiento podemos? Normalmente ahora es el Ministerio Público. Quería simplemente comentar que quién tiene la legitimidad para, en el caso de la ley orgánica contra la delincuencia organizada, obviamente el Ministerio Público, ¿no? Y hay organismos, la Unidad de Inteligencia Financiera cumple una función, no se llama Superintendencia de Bancos, pero como la llaman hoy en día, ya no me acuerdo cómo se llama hoy en día, pero también tiene su rol, ¿no? En esto. Pero, ¿qué sería ideal si hubiese Estado de Derecho? Y si existiese el debido proceso, y si todo estuviese fantástico, ¿no? Y sería ideal tener los dos tipos de posibilidades
de bloqueo y confiscación de los bienes, o sea, tanto desde el punto de vista penal, como siempre se ha hecho, como desde el punto de vista civil, netamente desde el punto de vista de la propiedad, del derecho de propiedad y del derecho civil. Sería muy interesante porque es el más eficiente, porque es en todas las jurisdicciones, no solamente de sistemas de derecho consuetudinario, el common law, sino también en sistemas de derecho civil se ha observado que es lo más eficiente por el problema gravísimo que hay de poder determinar las transacciones electrónicas que son de a 15.000 por segundo. O sea, es imposible. Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, nos impide poder rastrear exactamente cada segundo del camino de los fondos que hayan sido malversados. Y por eso la confiscación civil es ideal para estos casos de corrupción, que sea corrupción obviamente notoria, que no es que de repente al PEP de Canadá dicen que malversó los fondos y entonces van a aplicarle confiscación civil. No, porque ahí no es notorio que exista una corrupción transnacional ni que exista corrupción, y de acuerdo a todos los índices internacionales, Canadá no está en los más altos como está, por ejemplo, Venezuela. Entonces, obviamente no estamos hablando de violar leyes y no estamos ni de alterar el principio de legalidad. Entonces, yo sí considero que eso debería existir, pero también debería existir, Venezuela debería celebrar acuerdos bilaterales o incluso dentro de la región, multilaterales, en los que prevea la posibilidad de una cooperación internacional mutua entre los estados en materia de eficacia y reconocimiento de las órdenes de decomiso y de confiscación, por ejemplo. Eso sería importantísimo. Sabes que, por ejemplo, la Unión Europea ha tenido muchísimos problemas con esto. Desde el 2005 han creado cualquier tipo no solamente de normas, pero hay normas, reglamento, resolución, directiva, tienen de todo en materia de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo y de recuperación de activos dentro de la Unión Europea. No beneficia a Venezuela en este caso. Y no han logrado uniformizar, por ejemplo, el reconocimiento y eficacia de las órdenes de bloqueo y de confiscación o de decomiso, como se le llama en Venezuela, y de confiscación de bienes. O sea, en esos 27 países, por más que lo han trabajado, o sea, por eso Venezuela, si tiene ahora la oportunidad de hacer esto desde cero, pues debería también con su región, o sea, con la OEA, con su grupo de la OEA, el grupo interamericano, como también con otras jurisdicciones y con todos los centros financieros offshore, debería celebrar un acuerdo bilateral. Esto yo lo vi, por ejemplo, en el interinato. Ellos intentaron realizar unos acuerdos en los que ellos habían contactado a muchos centros financieros internacionales y les habían pedido asistencia y les habían dicho, por favor, si usted tiene fondos de Venezuela, de PEP venezolanos, por favor, ordénele a sus instituciones financieras que bloqueen preventivamente esos fondos porque ha ocurrido tal o cual hecho en Venezuela. Entonces, eso fue unilateral. Eso era una solicitud de un gobierno que tal vez no reconocían, pero digamos que fuese Venezuela que se ponía de acuerdo con todos los centros financieros offshore, y a partir del día A, pues comenzamos a aplicar, ¿no? Una cooperación entre los dos países, no solamente entre unidades financieras o entre ministerios públicos, sino a nivel general, a nivel de Cancillería. Sería genial. A nivel de las superintendencias de bancos, sería fantástico. Y bueno, eso hace falta. O sea, cuando vayan mañana al evento del doctor Fernando Fernández, que va a hablar sobre ese informe del GAFI, sobre del mecanismo de evaluación de las recomendaciones del GAFI en Venezuela, podrán darse cuenta que pues el nivel de cumplimiento es bajísimo. Pero tengo que decir que, aunque sean facultativas estas recomendaciones, todos los países, en todo caso, todos los países que quieren estar
en el mercado financiero global y quieren que sus instituciones financieras puedan intercambiar, puedan transar en el sistema financiero internacional. Todas quieren y tienen que respetar estas recomendaciones, todas. ¿Por qué? Porque un país que permita que sus instituciones financieras no cumpla con la mayoría de estas recomendaciones, o sea, que no hagan ningún esfuerzo para mejorar la situación o para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas, esa jurisdicción va a salir del sistema financiero internacional, o sea, va a perder reputación. Entonces, es por reputación que uno aplica, o sea, que una jurisdicción decide aplicar estas recomendaciones que las podemos llamar soft law, no son de obligatorio cumplimiento, pero desde 1990 existen, y después de la crisis financiera del 2008, los países realmente se han puesto los pantalones y han empezado a exigirle más a sus instituciones financieras, y en todo caso, los centros financieros offshore no quieren estar en ninguna listas negras, ni grises, ni nada por el estilo, y quieren seguir teniendo la posibilidad de utilizar el SWIFT. Si no cumplen con estas recomendaciones, pierden también la posibilidad de utilizar el SWIFT o de seguir en el mercado internacional. Entonces, hay que pensar también en eso. Imaginemos que Venezuela es un país ideal y que tiene Estado de Derecho y debido proceso y todo lo demás, también va a querer unas instituciones financieras funcionales y que tengan comunicación directa con el sistema de financiero internacional. Claro. Justamente ahora que hablas de esa charla de Fernando Fernández sobre el GAF y el nivel de cumplimiento, de repente me doy cuenta de una duda que tengo yo y que seguramente algunos otros también tendrán, ¿no? ¿Qué es el GAFI exactamente? ¿Es un organismo internacional? Pues, ¿algo producto de un tratado internacional? ¿O qué? Y Venezuela forma parte del GAFI, que si nos pudieras... Porque estás hablando de los niveles de cumplimiento. Entonces yo me pregunto, ¿hay alguna institución que mida el cumplimiento? O sea, ¿cuáles son los índices para determinar que alguien cumple o no cumple? Porque ese ha sido siempre un poco el problema con el derecho, que se cumple o no se cumple. Y si no se cumple, bueno, se supone que habrán los mecanismos para restablecer la situación, pero ¿funcionan o no funcionan? No sabemos. Entonces, eso se puede medir. Ahí hay mecanismos objetivos, más o menos, como para medir ese nivel de cumplimiento de esas obligaciones que no son obligatorias, según me parece entender. Sí. Bueno, o sea, el CAFI tiene una historia desde los años 90, ¿sí? ¿No? Fue establecido como un órgano intergubernamental por la cumbre del Grupo de los Siete, y celebrado en París en el 89, pero eso fue la fase inicial, y este grupo de acción financiera al principio tenía muy pocos países fundadores, países miembros, fue creciendo fue creciendo como fue creciendo también la globalización, sobre todo en los años 90, cuando empezó todo este interés en luchar contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y el GAFI creó, a nivel regional, creó diferentes GAFIs, vamos a llamarlo así, diferentes grupos. Entonces tenemos el grupo en Latinoamérica, está el grupo que se ocupa como de 25 países latinoamericanos, pero también está el GAFIC, el que está relacionado con el Caribe, ¿no? El Grupo de Acción Financiera y el Caribe, que comprende también a Venezuela, o sea, todos los grupos de Centroamérica, las islas y Venezuela. Y ellos, todos estos organismos regionales, que también África tiene 4 distintos GAFIs, grupos GAFI, todos estos estados que forman parte, como Venezuela, del Grupo de Acción Financiera, todos se comprometieron en cumplir con esas recomendaciones. No es una obligación, no los van a sancionar, nadie va a ir preso. O sea, lo que quiero decir es que esto es un compromiso internacional que tiene que ver con cómo vamos a prevenir y evitar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en la situación actual de cómo está el mundo. Y todos quieren participar, porque el que no participa, como dije antes,
deja de formar parte del sistema financiero internacional. Entonces, como ha pasado con, por ejemplo, con Venezuela o con algunos países que también incluso han sido objeto de sanciones económicas, entonces los ponen en una situación de alto riesgo y los ponen, entonces ya empiezan a formar parte de listas grises o negras y bueno, y como el Gafi creó un mecanismo con una metodología que aplica para todos sus países, en donde los países pueden hacerse una autoevaluación de cómo llevan el cumplimiento de las 40 recomendaciones que tienen, y también cada 4 años aproximadamente los países en grupos, por ejemplo, Suiza tuvo la última como en el año 2020, otros países hacen una evaluación, entonces visitan el país, el objeto de evaluación, visitan a todos sus funcionarios públicos encargados, visitan la unión, perdón, la unidad de inteligencia financiera, la autoridad de supervisión de los mercados financieros, visitan el ministerio relacionado con finanzas, visitan los organismos relacionados con las superintendencias bancarias, pueden visitar incluso los bancos, o sea, los stakeholders, bueno, todos los interesados que están las instituciones financieras en general, y ellos realizan pues una evaluación desde el punto de vista de legislación, desde el punto de vista jurisprudencial, cómo se han aplicado las recomendaciones financieras. No solamente se estudian la legislación, digamos, ley orgánica, ley especial, se estudian también las ordenanzas que hayan sido publicadas, y también se observan, ¿no?, las circulares, providencias administrativas, etcétera, que puedan haber emitido, por ejemplo, los organismos encargados de la banca y las finanzas dentro del país. Y luego de haber hecho este análisis, emiten un informe con recomendaciones, explican dónde hay fallas y dicen, bueno, pero aquí hay falla en tal o cual cosa, en tal o cual tema, no hay una cooperación interna entre los diferentes organismos, por ejemplo, que acabo de mencionar, la unidad de inteligencia financiera no está hablando con el Ministerio Público, lo cual pasaba también aquí en Suiza, y tampoco está hablando con las instituciones financieras o con el organismo que se ocupa de supervisar las instituciones financieras. O sea, hay un gap, hay una falla. Y bueno, emiten recomendaciones y cada cierto tiempo vuelven a reevaluar las mismas 40 recomendaciones, vuelven a reevaluar si ha habido modificaciones legislativas, si ha habido alguna novedad jurisprudencial, etcétera, etcétera. Y bueno, es así como vamos viendo si hay mejoría en los estados. Por ejemplo, en el caso de Suiza hubo una mejoría de 2 recomendaciones más, o sea que de 8 pasaron a 5, que todavía están parcialmente, no tienen la excelencia todavía en esas 5, pero de 40. ¿Había otra pregunta? Sí, hay un comentario que hace el profesor Urbina, ¿no? Sí, que está muy bueno. Ahora hay que sumarle la nueva propuesta de directiva del 26 de mayo, supongo que será del GAFI, supongo, ¿no?, del 2022, que está en la plenaria del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. Crean tipologías adicionales de decomisos sin condena, así como el decomiso de patrimonio no explicado. Sí. En total, sobre esta materia de decomiso en la UE, son más o menos 36 instrumentos desde el 99 hasta nuestros días. Sí. Que deberían hacer una labor de codificación, o sea, los que conocen de eso, ¿sí? Porque eso como que podría ser un caldo de cultivo para desconocer, para incumplir, pues es que no los conozco, es que están enredados este asunto. Perdóname la franqueza, ¿no? Pero me parece pues que esa multiplicidad de cosas como que no ayuda a que haya un mayor nivel de cumplimiento en estas recomendaciones o sugerencias o normas suaves. Sí. Entonces, Bueno, sí, lo que dice, no sé qué querrías
añadir algo respecto a estas que están en la plenaria del Parlamento. O sea, se ve que no están aprobadas, pues, o sea, son proyectos, me da la Sí, no, impresión. y que es súper interesantísimo porque el mismo, no sé si fue en el 2018, que la misma Comisión Europea, luego de recibir un informe en el que hablaba de, eso, de cómo ha sido el nivel de cumplimiento por parte de los estados de estas normativas para luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y lograr la recuperación de activos en intraeuropeo, se dieron cuenta de todas las fallas y adoptaron un nuevo instrumento, pero todos los instrumentos tienen un nombre distinto y para el que no es, abogado especialista de la Unión Europea o dentro de la Unión Europea, leerse esos 35 instrumentos, que todos tienen un nombre distinto y una valoración totalmente diferente, o sea, es realmente complicado. Pero es muy interesante que por fin ya en 2022, por fin se está hablando de no de condena, perdón, de confiscación civil sin previa condena penal, que era algo que faltaba, que no estaba muy claro tampoco dentro de la Unión Europea. Claro. Sí, efectivamente, porque es que, repito, a mí me da la impresión de que espíritus anclados en la tradición jurídica, de repente cuando uno oye que dice esta materia, ¿cómo dice? Patrimonio no explicado. Entonces uno dice, si yo tengo un patrimonio y no explico muy bien, entonces, pero a todo el mundo le hacen esa pregunta, todo el mundo tiene que explicar, o son algunos, o sea, se está basando entonces en una inversión de la presunción, o sea, todo patrimonio por ahí se presume que no está bien, entonces tengo yo que explicar por qué tengo ese patrimonio, y si no lo logro explicar, se me perdieron los papeles, no sé si me olvidó, pues, no sé. Entonces, corro el riesgo de que sea confiscado mi patrimonio. Entonces, me da la impresión pues, de que cuando me dicen que hay dificultad, pienso que la dificultad a lo mejor viene justamente de la reticencia a abandonar algunos principios que se han adquirido, de garantías, que se han adquirido a lo largo de luchas, pues, ¿no? De incentivar el Estado de Derecho y de repente entonces ahora, digamos, porque vemos que ese Estado de Derecho a veces tiene lagunas que permiten que los malportados se aprovechen de esas lagunas, entonces vamos a invertir la cosa, a hacerle la cosa difícil a los bien portados, porque no sé, pues, o sea, de verdad que a veces, y pienso pues que cosas tales como eso, la proliferación de resoluciones de la número tal, la número cual, este organismo, el otro organismo, en definitiva, eso no crea incertidumbre, inseguridad. Que claro que puede crear, Que echan los portados, perdón, sí, 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 claro que perdona el lenguaje coloquial, ¿no? Pero sí, sí, no, pero por supuesto que puede crear inseguridad, o sea, basta con entender la terminología correctamente, pero ellos, tanto en Suiza como en la Unión Europea, como en otros países, han puesto, por ejemplo, algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, no se van a investigar absolutamente todas las transacciones económicas, es a partir de un monto, por ejemplo. Que uno puede empezar a investigar. No se van a investigar absolutamente todas las transacciones económicas, son solo las que levanten sospechas. ¿Quién decide cuáles transacciones económicas levantan sospechas? Para eso necesitamos al Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Y necesitamos una legislación que sea bien clara, que defina qué es una transacción sospechosa. Eso es, o sea, es muy interesante. Ya hoy en día, despasados ya tantos años, ya hoy en día se entiende, por lo menos en Europa, qué es una transacción sospechosa. El problema es que se crean cada vez nuevos players, nuevos jugadores que no son necesariamente instituciones financieras o que ya no se llaman casinos o que ya, o sea, son otros que están realizando transacciones económicas que no se habían previsto en la legislación anterior y que hay que cubrir. Entonces, ahí se pueden crear ambigüedades. Pero bueno, digamos que tenemos una legislación que está clara, que especifica qué son operaciones sospechosas,
que lo explica muy bien las recomendaciones del GAFI y que lo explican muy bien otros instrumentos internacionales. Hay una cosa que se llama el grupo Wolfberg, que son bancos internacionales, la sede está en Suiza, pero son bancos internacionales no solamente suizos, sino todos los bancos internacionales que nosotros podemos conocer. Forma parte del grupo Wolfberg y ese grupo tiene principios, emite principios, declaraciones, recomendaciones sobre cómo se deben comportar los bancos y el sistema financiero internacional, pero también cómo se deberían comportarse los notarios o los gestores de bienes de lujo en este tipo de transacciones financieras. O sea, cuál debería ser nuestro deber, incluso de los abogados, cuál debería ser el deber del abogado que está gestionando los bienes de su cliente. O sea, todos deberíamos tener un deber de hacer un due diligence y realizar un procedimiento de compliance en cada uno de nuestros clientes y saber quién es el último beneficiario de los fondos que estamos gestionando y saber cuál es la procedencia de los fondos que estamos gestionando. O sea, no es todo el mundo y no es Pedro Pérez, no es cualquiera, o sea, no es la transacción de cualquiera la que va a ser objeto en algún momento de una investigación. Además que si un banco sospecha, tiene alta sospecha sobre una transacción, pues remite esa sospecha, llena un formulario y remite ese reporte de operación sospechosa a en el caso de Suiza, es a la autoridad suiza que controla o supervisa los mercados financieros. Entonces, en este caso, ya va a ser otro instituto, otro organismo el que va a decidir si debe o no investigar esa transacción. Entonces, o sea, no estamos hablando de que alguien va a bloquear una cuenta de manera unilateral, sino que también hay un organismo que va a conocer del asunto específico. Y luego eso puede pasar a la unidad de inteligencia financiera también. Entonces, o sea, hay varios, cada quien tiene su rol, ¿no? Cada quien tiene sus facultades específicas. Obviamente eso puede terminar en el Ministerio Público y si el Ministerio Público determina que en efecto hay una operación sospechosa y algún delito se cometió, pues, pues procederá a seguirse, ¿no? Un procedimiento. Ya el procedimiento más formal, pues sí, claro, Sí. está bien. Bueno, sí, seguramente todo eso está bastante bien definido, es que tiene que estarlo, pues obviamente, si el sistema financiero reposa sobre la confianza y si hay una especie de incertidumbre sobre lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, qué me puede ocurrir si hago esto o lo otro, pues seguramente sería perjudicial para el mismo sistema financiero. Es decir, yo estoy seguro pues, de que hay los mecanismos de control, de contrapeso, que tratan de establecer un mínimo de seguridad y garantizarle a la gente pues, que se esté tranquila, pues, que no le van a ocurrir cosas inesperadas. Si se porta bien, no le van a ocurrir cosas inesperadas, ¿no? Bueno, estoy viendo, María Gabriela, que ya no hay, creo que todas las preguntas que estaban en el chat fueron respondidas y bueno, además de las otras que yo te he podido hacer también y cosas que se te han ocurriendo, yo creo que ha sido una charla de verdad bien productiva, bien aleccionadora, pues en un tema que hay que seguir trabajando. Me encanta pues que tú estés trabajando en él, que estés investigando y que lo hagas como todo investigador, ¿no? Paso a paso, sabiendo que primero tengo que buscar información, después tengo que tratar de procesar esa información, después tengo que ir dándole forma, contrastarla con otras cosas, haciéndome preguntas, pues eso es lo propio de la investigación. Uno investiga porque tiene dudas, porque está curioso, pues por saber cosas, dudas que se plantean y que merecen tener respuesta, y tú estás en eso. La lista que tú te haces al final de las interrogantes que actualmente te planteas, yo estoy seguro que dentro de unos meses nos volvemos a reunir y ya probablemente ya tendrás algunos atisbos de respuesta para muchas de esas interrogantes.
Y nada, pues entonces te agradezco que no solo que hayas aceptado la invitación del Instituto de Derecho Público a participar en nuestro programa de investigadores invitados, que llevamos adelante con la cooperación del CIDEP, cuyo vicepresidente se encuentra hoy acompañándonos. ¿Cómo estás, Antonio? Sino también haber querido pues hacer este evento telemático en el cual nos plantees un poco el nivel en que llevas adelante esta investigación y cuáles son los objetivos, hacia dónde estás apuntando en tu búsqueda. No sé si te quieres despedir ya. Sí, no, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad, porque esto me daba a mí el chance de determinar por dónde nos vamos a ir ahora. O sea, qué es lo que vamos a estudiar a partir de este momento dentro del paraguas del Instituto de Derecho Público. O sea, y obviamente centrados en Venezuela. Y me parece interesantísimo el trabajo. Estamos iniciando obviamente esta investigación y obviamente dentro de algunos meses tendremos seremos más concretos, más decirlo así, tendremos algunas respuestas a todas las interrogantes que nos estamos haciendo en este momento. Claro, concreta ha sido. Lo que pasa es que has planteado, y eso me parece de una honestidad intelectual respetable, ¿no? Que es decir, que no sé, que quisiera saber, porque hacia allá debemos tender todos, ¿no? Y lo más interesante en la investigación es que cuando llegues allí te vas a dar cuenta que ahora quieres saber otras cosas, ¿no? Ahora eso te permitió un nivel de conocimiento que te permite plantearte nuevas interrogantes. Así que eso es de nunca acabar, siempre vamos a estar en ese proceso permanente de búsqueda, ¿no? Aquí hay unas felicitaciones desde la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, te envían felicitaciones. Está con nosotros también nuestra querida amiga Cecilia Sosa, quien también te saluda. Está también Jessica Vivas de Aveda, que también la saludamos. Bueno, nada, pues vamos a irnos despidiendo y agradecerles a ustedes por la presencia e invitarlos para la próxima sesión de la Cátedra Molescauer. Muchísimas gracias, María Gabriela, y seguiremos en contacto frecuente para ir viendo cómo va avanzando la cosa. ¿Ok? Muchísimas Muchísimas gracias y gracias. buenos días. Hasta Hasta luego. luego.